La crucifixión de Jesús de Nazaret, en Palestina, hace poco menos de 2000 años, dio lugar al nacimiento de un nuevo movimiento religioso que cambiaría el mundo para siempre. Inmediatamente después de su muerte, considerada por sus seguidores como un sacrificio, un reducido círculo de discípulos y seguidores comenzaron a difundir su mensaje y sus enseñanzas, basadas en el amor a Dios y al prójimo. El cristianismo es, en esencia, una tradición monoteísta basada en la fe en un solo Dios, un creador eterno que participa activamente en el mundo. Para los cristianos, Dios se encarnó en Jesús de Nazaret, su Hijo, adoptando una forma completamente humana. La creencia en la Trinidad, el misterio sagrado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un Dios único y trino, es central para la tradición cristiana. Actualmente la fe cristiana es la religión mayoritaria, con casi 2.000 millones de fieles repartidos por todo el planeta. Las doctrinas cristianas más importantes son el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el protestantismo. La rama más extensa del cristianismo es el catolicismo. A grandes rasgos, los católicos aceptan la autoridad de un papa infalible, el Papa de Roma, como jefe de la Iglesia. El culto católico se centra en 7 sacramentos o actos que confieren la gracia divina. Estos son el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extremaunción. Para todos los cristianos, la Biblia es su texto más sagrado y consta de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Las iglesias son consideradas por los cristianos como la casa de Dios en la tierra, siendo el lugar donde los fieles se reúnen para rezar en privado o realizar actos de devoción públicos. Según la tradición, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley o 10 mandamientos, código moral que regula la vida del cristiano. Desobedecer este código conlleva incurrir en pecado, un concepto que está en la naturaleza humana desde que Adán y Eva, los primeros hombres creados por Dios, quebrantaran el mandato divino. También trascendentales en la vida cristiana son las fiestas religiosas. La Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús, y la Pascua Florida, que conmemora su resurrección, son las 2 festividades principales en el año cristiano. El ciclo de la vida acaba con la muerte, el eterno reposo, la recompensa a una vida recta y virtuosa, mientras que los pecadores serán condenados a vivir eternamente en el infierno. El Corán, uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Un texto sagrado que rige la vida de más de 1.000 millones de personas. Es un reglamento sobre cómo hemos de comportarnos en nuestra vida. Y que aún contiene misterios que nunca han sido revelados. Puede ser interpretado de maneras muy diversas. Contiene fragmentos en los que Dios habla sobre la paz, la compasión, etc. Pero también encontramos otros en los que se habla de violencia y guerra. De los orígenes místicos del Corán en el desierto, oyó una voz que le decía: recita. A sus escalofriantes advertencias sobre la justicia y el castigo. El Corán no se reprime a la hora de explicar de forma explícita los castigos que nos aguardan en las llamas del infierno. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. Tercera religión monoteísta por orden de aparición en la historia, Islam significa salvación, y sus fieles han de ser llamados musulmanes, es decir, sometidos o rendidos ante Dios. Los devotos deben aprender y cumplir con 5 obligaciones rituales, los 5 pilares del Islam. El primero es pronunciar la shahada o credo musulmán. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El segundo es la oración, que debe realizarse en 5 momentos fijos del día, después de practicar las abluciones y limpiezas rituales.
La vida cotidiana de regiones y barrios se ve interrumpida por la llamada a la oración que lleva a cabo el muecín desde la torre de la mezquita o minarete. El tercer pilar de la fe musulmana es el impuesto coránico o azaque, es decir, la entrega obligatoria de un tributo a los necesitados. La cuarta obligación consiste en el ayuno y la abstinencia durante las horas de luz del mes del Ramadán. El quinto y último pilar es la peregrinación una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca, solo si el devoto puede permitirse realizar el viaje, sin dejar deudas para él y los suyos. En el recinto sagrado de la Meca se lleva a cabo el ritual de dar 7 vueltas a la Kaaba, la casa de Dios, una estructura cúbica construida según la tradición por Adán y reconstruida y purificada por Abraham. El budismo, al igual que las culturas a él asociadas, toma muchas formas y llega a mucha gente. Más que una religión para sus seguidores, es una forma de vida. El budismo también nació de la fe hindú. Buda, que significa el iluminado, nació príncipe en la India en el 560 a.C. Su nombre era Siddhartha Gautama. De joven se desilusionó persiguiendo la comodidad y el placer. A la edad de 29 años renunció a la vida mundana y se convirtió en un santón, vagando durante muchos años a la búsqueda de la iluminación espiritual. En su búsqueda llegó a caer en la cuenta de que la iluminación podía obtenerse sin la austeridad de la vida ascética. Fundó el budismo, el camino en medio, que enseña que la vía hacia la iluminación no se encuentra ni en los placeres del mundo ni en la mortificación extrema de la carne, sino en la senda más apacible de la compasión. A cambio de sostener a la comunidad religiosa, la gente recibe educación religiosa y ejemplos de recta conducta de los monjes. Siguiendo estos ejemplos, la gente lleva una vida de gran sencillez, serenidad y dignidad, y logra la felicidad por medio de la bondad y la amabilidad hacia los demás, característica de los budistas en todas partes. Como se ha visto, existen muchos caminos diferentes abiertos por los fieles budistas, y cada uno posee características propias. Cada uno es un reflejo de aquellos países en los que se acogió la fe y se desarrolló. Pero todos comparten la fe en Buda, una creencia en las virtudes que enseñó y esperanza en la bienaventuranza y perfecta paz del nirvana. En palabras de Buda, que sean todas bendecidas con la paz siempre, todas las criaturas, débiles y fuertes, todas las criaturas, grandes y pequeñas, criaturas visibles e invisibles, las que habitan cerca o lejos, las nacidas o que esperan su nacimiento, que sean todas bendecidas con la paz. Es la religión más antigua del mundo, con raíces que se remontan a antes de los albores de la época de la escritura en el subcontinente indio. Sin un fundador único y organización no definida, el hinduismo ha sobrevivido y prosperado a pesar de la invasión musulmana, la ocupación británica y las presiones del cambio social surgidas desde dentro. Con el tiempo, la religión de los drávidas y la de los arios se fusionaron en la forma más antigua de hinduismo. Los dioses del hinduismo se cuentan por millones, reflejando la infinita complejidad de la vida. Pero este inmenso panteón es considerado solo como las partes que componen al único ser divino, conocido actualmente como Brahma. Todas las otras deidades representan simplemente aspectos de Brahma. Los hindúes creen que la esencia más profunda del alma humana, el verdadero yo, es idéntica al inmortal Brahma. Así, todo en el universo infinito está encarnado en una vida humana individual. Los sacerdotes del hinduismo, también llamados brahmanes, lograron y conservaron poder realizando rituales sagrados y sacrificios para agradar a los dioses. A medida que la religión se desarrollaba, surgían nuevas enseñanzas. Una de las más importantes fue la de la transmigración de las almas, la creencia de que todas las cosas deben nacer una y otra vez. Durante una vida tras otra, siguiendo el propio Dharma o camino personal, era posible ascender a planos espirituales cada vez más elevados.
después de muchos nacimientos, se podía alcanzar finalmente la liberación del dolor de la existencia terrena. La vida austera de un asceta, o santón, representaba el camino más rápido para lograr la liberación. El hinduismo, tal como lo conocemos hoy, se desarrolló entre el 600 a.C. y el 300 después de Cristo. Las primeras deidades en aparecer fueron Shiva, representada aquí, y Vishnu, que nacieron de primitivas deidades védicas de la naturaleza. Poco a poco, el sacrificio público empezó a ser sustituido por el ritual privado, denominado puja. Mahatma Gandhi, uno de los dirigentes del movimiento de independencia, era un piadoso hindú. Representaba bien al hinduismo cuando dijo: en teoría, como existe un solo Dios, puede haber solo una religión, pero en la práctica no he conocido a dos personas que hayan tenido exactamente la idéntica concepción de Dios. En realidad, existen tantas religiones como individuos. Un gurú es un maestro espiritual, alguien que ha alcanzado la comprensión perfecta de los principios y enseñanzas del hinduismo. El gurú ha dominado el mundo interior del espíritu y, como ser realizado, ha alcanzado la cima de la escala progresiva espiritual. El gurú puede intensificar la práctica espiritual de una persona, acelerando así su viaje kármico. Este joven, iniciado en el monacato, vivirá el resto de su vida al servicio de su gurú. El templo hindú es un lugar de contacto personal con Dios. Los templos están dedicados a deidades concretas y cada uno tiene un carácter muy personal. Con tantas deidades para honrar, existen vacaciones y festividades frecuentes en la fe hindú. De ellas, algunas serias y otras alegres. Una de las más alegres es Holi, deletreado H-O-L-I. Esta fiesta se celebra para dar la bienvenida a la primavera con su fertilidad y abundancia. La gente compra polvo de colores y agua a los vendedores callejeros y se lo arrojan entre sí con mucha amabilidad. El hinduismo es un credo complejo y a menudo mal entendido. Es más un modo de vida que una religión. La creencia del hinduismo en la naturaleza sagrada de toda vida, en realidad de cada parte del mundo natural, es de un valor sin igual y sostén para sus seguidores en una época en la que existe una crisis global tanto del espíritu como del medio ambiente. Con su gran antigüedad y sabiduría, el hinduismo sirve de eslabón entre el pasado y el futuro, y sus principios ayudan a situar al mundo en una era que despierta y se revitaliza.